¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz VTV. Hoy es jueves 16 de febrero del 17 del 2017. Hoy comienza la Copa de Su Majestad el Rey en Gasteiz. La verdad es que hoy se esperan cerca de 8.000 visitantes para estos 4 días más o menos. Y creo que son más de 140 televisiones las que hoy se van a dar cita en Vitoria. Más de 400 periodistas a nivel de todo el mundo van a retransmitir y narrar cuanto pase en el Fernando Buesa Arena, y esperemos que además narren y cuenten cuanto pasa en los alrededores y en la ciudad, que eso es lo importante para nosotros, ¿no? Evidentemente es importante lo que pasa en el pabellón, porque evidentemente ¿quién no quiere que hoy el Baskonia pase esta fase y la siguiente, vamos, que gane los 3 partidos para ser campeón de esta edición de la Copa de Su Majestad el Rey, y hacerlo en Vitoria, que por cierto John dos Santos recordaba que todavía no ha habido, bueno, recordaba solo un caso, que fue el Barcelona, que organizándolo en Barcelona ganó, o sea, que el anfitrión gana en su campo, solo una vez en toda la historia de la Copa, y fue el Barcelona. Bueno, pues igual, como bien dice John, pues igual para romper la estadística está el momento, y bueno, ¿por qué no? Aquí ahora, antes de entrar en la antena, bueno, en directo con ustedes, pues bueno, pues estábamos debatiendo, ¿no?, sobre lo que va a pasar y va a acontecer. Yo ya digo, ganarle a Chus Vidorreta me parece complicadísimo, ¿eh? Es un entrenador que nos lo ha puesto siempre muy complicado. Cuando estuvo en el Bilbao Basket nos lo puso complicado, y donde ha ido como entrenador siempre nos lo ha puesto muy complicado. Es un hombre que yo creo que tiene cogida la vuelta al Baskonia. Pero bueno, la calidad y el entrenador que tenemos también en nuestro equipo, pues bueno, pues yo creo que podemos dar sopas con manos hacia el otro. Bueno, dicho esto, hoy arrancamos este jueves, evidentemente, repito, con la mirada puesta en el Fernando Buesa Arena a partir de el primer choque 6:30 de la tarde, que es el Iberostar Tenerife con el Baskonia, y el segundo choque Real Madrid Moraván Andorra a las 9:30 de la noche. Doble partido. La verdad es que, bueno, se siente baloncesto, a los que les gusta, y a mí me gusta mucho el baloncesto, pues es un día para disfrutar de baloncesto. Mañana ya saben que Básquet Valencia y Herbalife Gran Canaria se enfrentarán a partir de las 7 de la tarde, y Barcelona Lasa Unicaja a partir de las 9:30 de la noche. Eso será mañana. Y luego la final, pues el domingo. Bueno, las semifinales serán el sábado, 6:30 y 9, y el domingo a partir de las 6:30 la final, en la que esperemos que esté el Baskonia. Dicho esto, hoy nuestro invitado, ayer ya lo anunciamos en redes sociales, ya decíamos que nuestro invitado es Martín Garchindia, que es el síndico de Vitoria-Gasteiz. Martín, buenos días. Bueno, Joseba. Yo no sé, ¿baloncesto sí o fútbol? No sí, soy un gran aficionado, la verdad, pero... ¿Al deporte en general o al baloncesto y al...? Más igual al fútbol, pero tampoco soy muy aficionado. Reconozco que no me siento muy orgulloso de ello, pero no tengo gran afición por el deporte. Pero bueno, seguiremos hoy. Es una cita importante para Vitoria-Gasteiz y hay que estar ahí animando al Baskonia. Ahí están las cifras, ¿no? Sí, es decir, al final son cifras importantes, ¿no? Es decir, que... Sí, son eventos importantes para la ciudad que generan, en fin, rendimientos económicos, tal. Yo creo que está muy bien, ¿no?, que se celebren este tipo de eventos, ¿no? Bueno, Martín, entiendo que con la Copa de Su Majestad el Rey, con el tema del fútbol, entiendo que si el fútbol se te engancha algo más, no sé si vas a ir o no, pero el 27 de mayo una gran cita en Madrid, Vicente Calderón, que mira que se ha armado con el tema del campo, mira que se ha armado. Yo no sé si esto se puede solucionar de alguna forma, pero mira que se ha armado, Sí, la verdad que es curioso, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no? Debería estar más claro, pues, dónde se celebran este tipo de finales y tal. Desde el minuto 1, yo creo, ¿no? Sí. Para evitarlo, ¿no? Pero bueno, pues estas cosas son así. A veces pues igual entran en juego también otra serie de criterios y de cuestiones, pero bueno, que son ajenas a mis competencias. Son ajenas, sí. Bueno, yo te preguntaba más que nada por el tema de... Bueno, sí que es verdad que hay muchas cosas de las que vamos a hablar, pero hay una cosa que te quiero preguntar. Cuando te enteraste de esa sentencia que obliga a la banca, con el tema de las cláusulas del suelo, a devolver íntegramente todas aquellas partidas, y que, bueno, vamos a ver ya las contingencias que los bancos van a tener que acometer, evidentemente, para hacer la devolución de esos pagos. ¿Cómo tú, desde tu perspectiva de síndico, y no sé si en algún caso habéis recibido o os ha acercado a alguien a preguntaros, ¿no? Pero ¿cómo lo valoras? Pues la verdad que me parece una noticia trascendente, o sea, una noticia que tiene una trascendencia muy grande, ¿no?
¿Por qué? Porque yo creo que de alguna manera ha venido a modificar un poco las reglas del juego en esas relaciones que son desiguales, claramente, que son las relaciones entre los ciudadanos y la banca, ¿no? Las entidades financieras, ¿no? Cuando uno suscribe este tipo de contratos, que al final son contratos de adhesión, ¿no? En la cual pues, uno no tiene muchas facultades de negociación, ¿no? Sino que bueno, las cláusulas por más o menos le vienen dadas en función más o menos de las circunstancias económicas y tal, pero vamos, que más allá del tipo y alguna cosilla más no hay mucho que negociar en esos contratos. Pues digamos que esta sentencia viene a poner las cosas en su sitio y digamos a poner limitaciones claras a las entidades financieras a la hora de fijar este tipo de condiciones, ¿no? Como digo, porque al final son condiciones que uno pues apenas puede negociar, ¿no? Y sobre todo me ha resultado interesante de esta sentencia la cuestión del efecto retroactivo, ¿no? Hemos recibido una consulta en relación con esto y tal, ¿no? Y bueno, en definitiva, un contrato de hipoteca es un contrato que está vigente durante muchos años y entonces parece razonable, ¿no? Que las consecuencias de la sentencia no se apliquen solo desde la sentencia, sino desde el principio del contrato, que es cuando se fijaron y cuando la entidad financiera debía saber o podía saber que esas cláusulas, en fin, eran abusivas, ¿no? De hecho, yo creo que este efecto retroactivo ha provenido más de las instituciones europeas, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de los propios tribunales españoles, ¿no? Y en ese sentido me parece que abre una vía interesante, ¿no? Es decir, en el futuro, cuando alguien fije este tipo de contratos de adhesión, tendrá que pensárselo dos veces antes de fijar determinadas cláusulas, porque esto abre la vía a que pueda tener efectos retroactivos sentencias que se dicten en el futuro, ¿no? De lo contrario, quiero decir, se fijaban estas condiciones hasta que uno va a los tribunales, hasta que fallan, hasta que llega al Tribunal Supremo, pasan muchos años. Si luego no aplicamos con efecto retroactivo, pues hay un montón de años en que esas cláusulas han sido aplicables, ¿no? Entonces, por eso digo, me ha resultado especialmente interesante el efecto retroactivo, es decir, se aplica desde el principio del contrato, ¿no? Y entonces, bueno, con las consecuencias económicas que va a tener para las entidades financieras, lógicamente, pero yo creo que sí que ha clarificado las reglas del juego y yo creo que para los consumidores es una buena noticia, ¿no? ¿Tú crees que ahora estamos en el debate, claro, estamos en ese momento en el que se está empezando a poner ese objetivo retrospectivo con respecto a la banca y las cajas, ¿no? Estamos viendo cómo distintos partidos están pidiendo ya la comparecencia del ministro de Economía, etcétera, etcétera, sobre todo para aclarar, ¿no? La época de Zapatero, ¿no? La época de Elías Salgado con el tema de las cajas, Bankia, sí que es verdad, ¿no? Que no se hicieron bien las cosas, pero es curioso, es un apunte que has hecho tú y además me alegro que lo hayas hecho, porque sí que es verdad que hay que mirar a Europa, porque Europa sí que está constantemente tirando la oreja al gobierno de España o a los gobiernos de España. Ya no hablo de Mariano Rajoy, hablo de todos los gobiernos, porque llevamos años con tirones de orejas importantes a los cuales no nos hacen ni caso, no hacemos ni caso. Pero sí que es verdad que de alguna forma estamos viendo cómo estamos tirando un poco no, bastante de la manta en este sentido, ¿no? Quiero decir, ahora se ponen en tela de juicio, evidentemente, las ayudas que se pusieron encima de la mesa para las cajas, ¿no? Pero estamos viendo cómo hay partidos que están diciendo que cómo hemos mirado hacia el otro lado y hemos permitido, pero bueno, es que la propia política permite que eso sea así. ¿Va a tener más o menos recorrido? ¿Cómo lo valoras? Si crees que desde tu punto de vista, ¿crees que va a tener más o menos recorrido o si el recorrido es el que es? Bueno, yo creo que le queda un recorrido a esta cuestión, pero yo sinceramente hay una cuestión por encima de todas que me llama poderosísimamente la atención, honestamente, y es que a estas alturas, año 2017, todavía no sepamos exactamente qué dinero, qué cuantía económica nos costó el rescate de Bankia, por ejemplo, ¿no? No hay una, si no estoy equivocado, vamos, pero yo últimamente he visto tres cifras distintas. Yo la última que he visto son 66 millones de euros. Claro, pero empezaba desde 17 hasta 20 y tantos, hasta 40, es decir, me parece asombroso realmente, o sea, que no sepamos exactamente, que no podamos calcular, que no haya la transparencia necesaria para saber cuánto ha costado eso, ¿no? Partiendo de ahí, pues evidentemente hay muchas cosas que mejorar y yo creo que sobre ese pasado tan loco que vivimos, ¿no? Y que hicimos cosas que, pues se hicieron cosas que ahora nos parecen asombrosas, pues yo creo que habrá que poner mucha luz, mucho taquígrafo y todavía habrá que aclarar muchas cuestiones, ¿no? Bueno, el pasado día 9, el Ayuntamiento hubo esa comisión de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento que hacéis desde el síndico, haciendo un poco balance de ese semestre, del cierre del año, informe que, bueno, pues desde manifiesto
¿qué es lo que podemos destacar con respecto al 2016? 2015-2016, perdón. Sí, bueno, básicamente destacaríamos sobre todo que después del importante aumento que rondó el 25 o el 30% en el año 2015, en el año 2016 prácticamente las cifras de usuarios, digamos, de expedientes abiertos y tal se mantienen en relación con el 2015. Sí que es verdad que hemos tenido pues, más incidencias o ha aumentado el número, digamos, de intervenciones y tal, pero lo que es expedientes y consultas básicamente el número se mantiene. Bueno, se mantiene en ese punto, pues, en fin, álgido, ¿no? Vamos a decirlo, es decir, en un crecimiento constante, sostenido, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues hay temas, dimos cuenta en la comisión, ¿no? Pues hay una serie de temas clásicos que no se acaban de solventar, ¿no? El tema, pues este mandato mío ha estado caracterizado por un impuesto, por ejemplo, que es estrella, que es el tema de la plusvalía. Todavía seguimos teniendo un montón de asuntos con este tema de la plusvalía. Se corrigió para el año 2016 el tema de la dación en pago. Aquellos que entregaran su vivienda en dación en pago a los bancos ya no tenían que pagar la plusvalía, pero en 2017 se ha vuelto a retomar, curiosamente. Y entonces ahora es otra vez el banco quien tiene que pagar esa plusvalía en caso de dación en pago. Eso inmediatamente implica que los bancos ya no hacen daciones en pago y entonces volvemos a la misma, es decir, volvemos a que la persona que ha entregado la vivienda, que, bueno, la cosa se complica, ¿no? Pues siempre hay formas, ¿no?, de revestir un determinado contrato. Entonces, bueno, pues ahora volvemos a tener expedientes de gente que bueno, pues eso, que ha tenido que entregar su vivienda, quizás no al banco, pero sí a una persona que el banco le proponía para vender, porque ahora, claro, ya hay compradores de viviendas, ¿no? En fin, la cosa se complica, pero el resultado es el mismo, es decir, nos quedamos sin casa, bien, saldamos la deuda con el banco en el mejor de los casos, pero entonces viene el ayuntamiento y nos cobra 4, 5, 6, 10.000 euros, 15.000 de plusvalía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esta cuestión. ¿Qué es lo que te dicen desde el ayuntamiento? ¿Por qué es tan difícil corregir? Esto es una modificación de la norma foral. La verdad que fue un paso muy positivo el de 2016 y también insistimos mucho en esta cuestión y finalmente se corrigió. De hecho, esto es aplicable por decir algo, en Miranda de Ebro, es decir, en el resto del Estado están exentas las daciones en pago, ¿no? Aquí no lo estaban, en la Comunidad Autónoma Vasca en 2016 se aprobó esa exención, pero en 2017 se ha vuelto a retomar que sea el banco quien pague. Que el objetivo puede ser legítimo y puede estar bien, pero la realidad demuestra pues, que cuando le obligamos a pagar al banco, lo que hacen es eliminarse las daciones en pago, desaparecer las daciones en pago, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, este es un tema clásico. Bueno, luego hemos tenido, pues eso, aludimos también a las recomendaciones que hemos emitido, ¿no? Sí que hacíamos un comentario en relación con esto, ¿no? Que joder, a veces, ¿cómo le cuesta a la administración rectificar, ¿no? A veces no tanto quizás corregir. Yo, sinceramente, creo que se corrigen, es decir, creo que cuando emitimos una recomendación, eso remueve algo en la casa, evidente, ¿no? Y además nos consta que, en fin, que se toman medidas y tal, ¿no? Pero a veces ese gesto de humildad de la administración, ¿no?, de que cometes un error y dices, oye, pues hemos cometido un error y todos cometemos errores, por supuesto, y no se trata de producir agravios a nadie, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía agradece en un momento que, oiga, pues mire usted, nos hemos equivocado, le pedimos disculpas, no volverá a ocurrir y ya está, ¿no? No creo que... Y a veces cuesta, ¿no? A veces en las respuestas, joder, vemos cierta renuencia, ¿no? No en todas, pero en alguna hemos recibido... El concepto de humildad, ¿no? Sí, pues yo qué sé, pues aquel caso de Gamarra, ¿no? Pues que hubo un accidente, una persona se cayó, bueno, se pegó con la cabeza en el fondo de la piscina y tal, una zambullida, y el diagnóstico fue malo, es decir, no se acertó, porque la persona tenía 2 vértebras fracturadas, llegó al hospital, y vamos, poco menos que un milagro que llegara, en fin, sano y salvo, ¿no? Y sin embargo se le envió en su casa, o sea, perdón, se le envió en su coche particular, ni siquiera se le puso collarín y tal, ¿no? Bueno, pues ya está, o sea, son esas cosas que ocurren, que no deben volver a ocurrir porque debemos pasarnos por exceso más que por defecto, pero además asumir que, bueno, pues que pudo haber un error y que no va a volver a ocurrir o que se tomarán los medios para que no vuelva a ocurrir, pues a mí me parece que está bien, ¿no? Y que, en fin, no sé, creo que, no sé, últimamente me quedo con una cosa que me dijeron hace poco, me resultó muy interesante y además que procuramos practicar mucho, ¿no? Y es que cuando alguien escucha, ¿no?, pues automáticamente la otra persona ya piensa que esa persona que le escucha es inteligente y además merece confianza. Pero escucha, me da la sensación, Martín, que sí, que hacéis esas recomendaciones, me da la sensación que hacéis muchas recomendaciones, que efectivamente que algo se remueve dentro de la institución cuando las hacéis, pero por otro lado te estoy escuchando como que sí, remueve, pero en el fondo no remueve para bien, no remueve para reconocer que hemos fallado, sino
si la expresión no es muy adecuada me lo vas a perdonar, pero eres un tocahuevos. Sí. De alguna forma, ¿no? Es una persona que estás ahí, o sea, que le estás diciendo a la administración constantemente, porque evidentemente, porque el ciudadano te tiene a ti como referencia para que tú la aconsejes, y al final sí que es verdad que eso se transforma en una recomendación o cuando menos en un expediente abierto para tenerlo en cuenta, ¿no? Con toda la información encima, y entiendo legal. Sí. Puedo parecer pesimista y no quisiera parecer pesimista. Es lo que ha parecido. Sí, es lo que ha parecido, sí, pero no. Vamos a ver, yo además suelo destacar, o sea, la recomendación es una parte pequeña, o sea, porcentualmente pequeña de nuestra actividad, porque la mayoría de los casos se solventan a través de la intermediación, la orientación, el asesoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es lo que digo, es decir, yo creo que nos falta esa política, esa conciencia de que, bueno, de que estamos al servicio de los ciudadanos y que, ya digo, que no pasa nada por reconocer los errores. Ya digo, yo no creo que sean refractarios, ¿no? Refractarios a nuestras recomendaciones. Creo que producen su efecto, es decir, porque me consta que cuando hay recomendaciones, pues o hay reuniones, hay sesiones, en fin, para analizar lo que ha sucedido y tal y cual, ¿no? Pero luego a la respuesta, pues esa respuesta formal, ¿no? Pues también estaría bien, ¿no? Que, oiga, pues hemos cometido un error, no pasa nada, ¿no? No volverá a ocurrir, o procuramos qué tal. ¿No es una mejora? Eso es calidad, claro, calidad de servicio. Es una mejora en servicio, ¿no? Exacto, es ver que desde fuera, pues, o desde dentro no somos conscientes de que pueden pasar cosas que desde fuera se ven y nosotros no somos conscientes porque estamos en el día a día y alguien nos advierte que eso puede ser mejorable. Pues joder, es fantástico. Ahora mismo hemos tenido un caso que creo que lo hemos citado aquí en alguna ocasión, pues acabamos de emitir una recomendación en relación con el uso de las imágenes de una persona que está realizando un curso del ayuntamiento. En los colegios están. Bueno, estaban la protección de... Sí, y bueno, pues fue un día un fotógrafo a sacar unas fotos era en Ignacio Ellacuría en concreto, y esta persona dijo que él no quería salir en las fotografías, que por favor que no lo sacaran, que él no quería salir. Bueno, pues a los pocos meses se encontró en la trasera de los autobuses de Tuvisa un cartel grande y se le veía a él. De hecho se enteró porque un conocido le dijo, oye, te he visto en los autobuses de Tuvisa y tal. Bueno, pues él planteaba esta cuestión y pues un poco lo mismo también, ¿no? Es decir, yo creo que es evidente que si hemos publicado una fotografía sin el consentimiento de esa persona y además creo que lo comenté en su día, es decir, el resto de los alumnos salían de frente, ¿no? Entonces, si estás en una clase y te saca una foto, cabe entenderse que das autorización, ¿no? Pero es que en este caso esta persona salía en un espejo reflejado, ¿no? Con lo cual él no era consciente de que le estaban fotografiando, con lo cual ni expresamente ni tácitamente teníamos el consentimiento de esta persona. Bueno, pues ahí en ese caso reconocer el error y decir, oiga, pues mire, no volverá a suceder, le pedimos disculpas y tal, pero ¿No es así? Un error. Bueno, no exactamente, pero bueno, la cosa es bastante clara, ¿no? Yo que sé, tampoco, en fin, yo creo que no hay más. A veces también es verdad, y hay que reconocerlo, que la administración tiene el temor de que al reconocer el error, eso conlleve consecuencias también. Y eso hay que reconocerlo también, consecuencias de peticiones indemnizatorias, de tal y cual. Entonces ahí hay cierta cautela por eso. A ver si reconocemos el error, nos va a venir luego a reclamar no sé qué, no sé. Pero eso sí, claro, pero a veces, o sea, muchas veces no está, en el fondo no está una petición indemnizatoria. La gente lo que quiere es que, en fin, quien le ha causado un perjuicio y tal, pues le reconozca, y yo creo que muchas veces se solventarían muchos conflictos si tuviéramos esa capacidad de decir, oiga, pues efectivamente nos hemos equivocado, no pasa nada y tal, ¿no? Y a veces eso es lo que busca, ese es el auténtico resarcimiento, ¿no?, que busca la gente. Hablas también de la multa por fotorrojo, que también es otra de el tema de los vehículos, la venta de vehículos, que también habéis hecho, el tema de la grúa y de los avisos. Que también me parece súper importante, que son cosas que yo pensaba que ya las tenemos resueltas, porque llevamos todo el año hablando de ellas. Sí, pero bueno, pues fíjate que ayer mismo teníamos noticias de un caso en el cual a una persona le llama a la policía local por teléfono para avisarle que su moto está perdiendo líquido, por ejemplo, ¿no? Que luego era agua. Es curioso, para eso sí le llama. Pero me parece bien, me parece una buena práctica. Sí, me parece una buena práctica. Pero también hazlo para la obra. Exacto, pero ¿por qué no se generaliza eso para otro tipo de cuestiones, no? Yo le decía en la comisión. Es curioso. No estamos teniendo en cuenta, pero hay personas mayores que dejan su vehículo estacionado y se olvidan dónde lo han dejado. Y entonces hemos tenido un par de casos de gente que llevaba 9 días el coche en la grúa, ahí, porque nadie le había avisado.
Entonces es absurdo. Y un día va al garaje a coger el coche y dice, ahí va, pero si lo dejé aparcado en la calle. Y cuando va, se lo lleva a la grúa, pero es que iban 9 días allí. Y hombre, tanto nos cuesta llamarle y decirle, oiga, que es que nos hemos llevado su coche. O mejor aún, nos vamos a llevar su coche. Si no viene en 5 minutos, nos lo llevamos. Eso sería lo ideal, ¿no? Y tampoco es tan extraño porque en Pamplona lo están haciendo. O sea, no es una cosa... En fin, pero esta cosa de la relación directa también, pues yo creo que hay que trabajarla. Yo creo que comunicarse directamente con el ciudadano a nosotros nos sirve mucho, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues joder, cuando estamos tramitando una cuestión y a veces se demoran los asuntos y tal, pegar un toque, no digo que siempre lo hagamos, que a lo mejor habrá alguien que se queje de que no lo hemos hecho, pero procuramos llamarle y decir, oiga, estamos trabajando sobre esta cuestión, nos está llevando tiempo, estamos trabajando en este sentido y tal, ¿no? Yo creo que son buenas prácticas, en definitiva. Yo creo que la relación, cuando tú metes en una base de datos, como la que tiene la Policía Municipal, metes la matrícula, te salen las direcciones, teléfonos, te sale todo. Claro, claro. O sea, hacer una llamada no creo que cueste tanto. No cuesta dinero, tenemos tarifa plana, en fin, no sé. No sé. Oye, Martín, sí que es verdad que lo del tema de la venta de los vehículos es otro tema que no hemos barajado y hemos hablado muchas veces de ello, pero seguimos exactamente igual. Y una pregunta antes de que me respondas a esto. ¿Es una cuestión más técnica o más política? Es decir, el que tiene que tomar la decisión al final de que esas recomendaciones se tengan que modificar el reglamento o lo que se tenga que... ¿Es más una cuestión técnica o más... Quiero decir, ¿quién es más reacio, el político o el técnico? Sí, es una buena pregunta. Pues mira, yo te diría que casi suelen ser más reacios los técnicos que los políticos. O sea, yo creo que sí, no con carácter general, pero eso además, y comentándolo con otros síndicos y tal, y esto sí que se vislumbra bastante. A veces son más reacios los técnicos que los políticos, que entienden que es una recomendación, que es una postura sensata y razonable, pero bueno, pues los técnicos a veces se suelen resistir. No digo que sea siempre, pero es relativamente frecuente, sí. Entonces, bueno, pues a veces también, a veces no, el político se tiene que dejar orientar también por su técnico, por su técnica, ¿no? Entonces, ahí no te creas que suele ser complicado, sobre todo con las cuestiones más jurídicas y tal, ¿no? Por eso tenemos que hilar tan fino. Además tú tienes las dos partes. No, y además tú has vivido desde dentro y ahora desde fuera. Sí, y por eso mismo, o sea, procuramos ser muy rigurosos y digamos que nos obliga a ser rigurosos. Es decir, en principio nos podríamos pronunciar y alguna vez nos pronunciamos en base al principio de equidad, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que a veces pues que es muy valioso, ¿no? El principio de equidad. Pero claro, ahí sí, por ejemplo, el político puede entender el principio de equidad, el técnico difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? Porque el técnico se ajusta a la legalidad, a la norma, tal, ¿no? Y el político puede entender, joder, pues esto es justo, ¿no? Más allá de lo que diga la norma o si cabe esta interpretación, pues parece razonable. Pero no sería el político el que le tenía que decir al técnico, mira, pues me da igual lo que diga la norma, hay que modificar esta norma y hay que hacer un estudio y quiero un informe encima de mi mesa en 3 meses, pero dame una solución, porque si realmente esta recomendación es de cajón, lo que no entiendo es que yo aquí estemos esperando a no sé qué debate. Sí, en ese caso, bueno, luego... Digo yo, ¿para qué está político entonces? Porque si no... Es que luego hace falta acuerdos. El problema también es eso, cuando es un pleno fragmentado, pues luego tienes que buscar acuerdos, ¿no? Hemos hecho recomendaciones en relación, hace poco hicimos un informe en relación con ordenanzas fiscales, ya lo hemos citado aquí en alguna ocasión, de cuestiones así que son de cajón de madera de pino, ¿no? A nuestro juicio. Pero ahí también hacen falta acuerdos. Entonces, si no hay acuerdos para modificar las ordenanzas fiscales en general, pues tampoco estos aspectos. Pero Martín, yo entiéndeme, si el síndico de Vitoria-Gasteiz hace una recomendación al ayuntamiento y el pleno del ayuntamiento se pone a debatir sobre esa recomendación, a mí me parece lo que tienen que hacer, debatir sí, debatir habrá que debatirla, sí hay que debatirla, pero yo entiendo que esa recomendación, más allá de debatirla, habrá que estudiarla. Y entiendo que hay parte política, parte técnica, pero si la recomendación es, no sé decir, está sujeta a derecho, que es lo que entiendo que tú haces, absolutamente, cuando tú pones un expediente encima de la mesa, jurídicamente lo tienes argumentado, pues hombre, se podrá estudiar más o menos, pero de alguna forma te tendrán que dar una solución. Lo que entiendo es que eso no sucede, hay un debate y luego encima no te contesta. Pues mira, me consta que se han planteado incluso con ejecuciones de sentencias, es decir, a veces cuando un juez dicta una sentencia... Que eso tiene a veces, ya. Sí, cuando dicta una sentencia hay que ejecutarla, y a veces la ejecución de una sentencia pasa por modificar determinada ordenanza, determinada tal, y bueno, pues ahí también lo que digo, hace falta acuerdo, y alguna vez también nos han manifestado los técnicos, es que esto no es una cuestión debatible, esto es una cuestión de ejecución de sentencias, pero como digo, hay que llevarlo al pleno, hay que aprobarlo, y bueno, ahí ya juegan otros factores que ahí ya no me meto, ¿no? Bueno, increíble. Bueno, en este caso, con el informe que has presentado, con respecto al 2015-2016, dime exactamente en qué hemos mejorado y cuáles son
las necesidades de la oficina del síndico en estos momentos. Es decir, porque sí, está claro, ¿no? Hemos crecido, yo creo que la oficina, efectivamente, tú lo decías ahí, lo ponías en conocimiento hace poco en una entrevista que te hacíamos también en este programa, y sí que es verdad que decías que, bueno, pues que la oficina sí se da a conocer más, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas carencias que tenéis y cuál es ahora ese grado de incidencia que tenéis con cara con el ayuntamiento? Bueno, yo insisto, o sea, un porcentaje altísimo que puede rondar el 70 al 80% de los expedientes se aprueban, eso es, sí, se aprueban por otras vías, llegando a un acuerdo y tal. A veces también lo he dicho muchas veces, es decir, a veces el ciudadano nos plantea una cosa y no tiene razón, o a veces la ley es tan clara que, bueno, pues siempre hay un margen de mejora, de actuación, ¿no? Pues yo qué sé, incluso aunque el procedimiento haya sido más o menos correctamente tramitado, pero siempre hay aspectos de mejora y tal, pero como digo, un porcentaje muy alto se solventan por este tipo de vías, ¿no? En general, nuestra relación, y luego hay más o menos, ¿no? De según qué departamentos y tal, pero nuestra relación con el ayuntamiento pues es positiva, o sea, quiero decir, y bueno, pues atienden a nuestras peticiones, yo creo que se tiene en cuenta, y además es más, nos llegan, es curioso esto también, pero a veces nos llegan ciudadanos que nos dicen que no sé qué servicio le ha dicho que venga a la oficina del síndico porque al síndico le hacen caso, lo cual me alegra, dice, no, al síndico le hace mucho caso, entonces vaya usted a hablar con el síndico y tal. Digo, no sé si es una cosa de despejar el balón o realmente, bueno, pues yo creo que es así, o sea, sinceramente creo que es así. Algún técnico que dirá, mira, sí, no te puedo ayudar, pero vete por este lado, ¿no? Probablemente. Bueno, pues eso está bien, eso está bien. Y luego pues depende eso, cada momento pues el equipo de gobierno, si está mayoría, minoría, a veces, bueno, pues las mayorías pues pueden ir más a rodillo en un momento dado, tal, ¿no? Pero bueno, ya digo, ¿Es habitual tu relación con la oposición o con el equipo de gobierno? ¿Te llaman, hablan contigo? Sí. ¿Tú te aproximas a ellos en función de ciertas necesidades o no? ¿Cómo es esa relación? Sí, es una relación cordial, siempre lo ha sido, con todos los grupos políticos y sigue siendo, y además yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, que tengamos una relación pues cordial, ¿no? Sabiendo perfectamente dónde estamos cada uno, evidentemente, y sabemos que podemos resultar molestos en algunas ocasiones y tal, ¿no? Pero es una relación cordial y nos solemos reunir. Últimamente, por ejemplo, y valoramos positivamente, pues hay materias en las cuales se está trabajando que afectan a muchos ciudadanos y que para nosotros son clásicos, como el tema del ruido, de las terrazas de hostelería y tal, y se está contando con nosotros también para participar en esas reuniones multilaterales también, incluso con agentes del sector y tal, para ver cómo solucionamos esta cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido estamos satisfechos. Ahora se va a constituir el Consejo de Transparencia también, en el que vamos a formar parte, entonces, bueno, yo creo que se tiene en cuenta en nuestra opinión, ¿no? Te iba a preguntar ¿con qué partido es el que más te llama? Pero no quiero que me contestes. Las personas con discapacidad en el ayuntamiento, habéis hablado de evidentemente la contrata de gente discapacitada. Solo llegamos a un 2% de la plantilla. No llegamos, eso es lo peor. Eso es una cosa muy curiosa, la verdad, que se nos ha planteado recientemente. Quiero decir, pero bueno, vamos a ver, yo entiendo que la gente estamos hablando de gente contratada. Entiendo. Sí, no, esto te va a llamar mucho la atención, Joseba, porque la verdad que a mí también me llamó la atención. Te cuento, mira, resulta que vino una persona y tal, nos comentó, pues con discapacidad y tal, y nos afirmaba de alguna manera pues que el ayuntamiento no estaba cumpliendo con la normativa en relación con el cupo mínimo de personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que, bueno, más o menos está en la mente de todos que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad. Yo por lo menos tenía ese dato, hay que recordar, y bueno, pues esto seguro que lo cumplimos, vamos, sin duda, ¿no? Yo dije, no obstante, no se preocupe y tal, que vamos a pedir el dato al ayuntamiento a ver si lo está cumpliendo. Y la verdad que cuál fue nuestra sorpresa cuando pedimos el dato y descubrimos que luego se han aportado datos nuevos que vamos a hilar más fino, ¿no?, esta cuestión, pero el primer dato que se nos ofreció era que de 3.085 trabajadores, tan solo 37 personas tenían discapacidad en ese momento. Por tanto, esto es en un 1 y pico % de la plantilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La paradoja de esto, ¿no? Es decir, cualquier otra empresa de más de 50 trabajadores tiene obligación de tener un 2% de personas con discapacidad. Cualquier otra, incluso pública. Pero curiosamente las administraciones como tales, lo que entendemos por administración, ¿no?, los ayuntamientos, gobierno vasco y tal, no tienen una obligación de objetivo del 2%, sino que tienen obligaciones de medios, es decir, tienen que respetar una serie de cupos en las OPEs y tal y cual hasta llegar a ese 2%. Pero claro, lo curioso es que después de 35 años de aprobarse esta medida, que se aprobó la ley LISMI en el año 82, pues no llegamos al 2%. Y entonces, para ahondar en la paradoja, resulta que cuando contratamos con empresas de más de 50 trabajadores, les estamos exigiendo
que tengan en la plantilla un 2%, porque si no, no pueden contratar con nosotros. Y sin embargo nosotros no lo estamos contando, o sea, no lo estamos cumpliendo, ¿no? Entonces ya digo, legalmente esto es otra cosa, la legalidad y la equidad, ¿no? Legalmente estamos cumpliendo la ley, porque estamos poniendo las reservas, sí, tal, pero claro, habría que esforzarse un poquito más para que la realidad de nuestra plantilla también respondiera a ese mínimo, ¿no? Dar ejemplo, vamos, increíble. En definitiva, ¿no? Me dejas, bueno, es igual que lo de euskera con la policía municipal, que también es otro planteamiento que dices, a estas alturas de la película todavía estamos planteándonos si deben o no conocer el idioma, o sea, es una cuestión que vamos a... Es una cuestión, efectivamente. Hicimos la petición hace bastantes meses ya, por cierto, y no sé por qué, pero no recibimos la respuesta. Y bueno, supongo que están, en fin, trabajando en ello, ¿no? ¿Cuándo hace que hicisteis la recomendación? No, pues hace 3 meses ya. 3 meses. Sí, por ahí. Sí. Bueno, escucha, a ver, es que eres muy exigente, Martín, estás exigiendo mucho. Es tiempo, hombre, dales tiempo. Sí. Bueno. Fíjate que yo estoy planteando, y no descarto plantear que cuando la respuesta se demore, la respuesta por parte del departamento, podamos pronunciarnos teniendo en cuenta el testimonio del ciudadano, ¿no? Porque luego si solo tenemos en cuenta, nada mal, ¿eh? Si solo tenemos porque en después cuenta, de 3 meses, sí. Yo creo que ya, ¿eh? Y a veces porque la explicación no está clara, porque no sabemos muy bien qué explicación dar, a veces hay cosas que no tienen explicación, en fin, supongo, no digo que sea este caso, pero me pongo en la tesitura de a veces tener que dar esa explicación y bueno, ¿no? Pero lo cierto es que este testimonio, pues la verdad que nos merece crédito y tiene que ver eso con esa preocupación sobre la aplicación, o sea, sobre los criterios en relación con el uso del idioma, ¿no? O sea, a estas alturas ya, como decías, 2017, pues ya deberíamos tener claro, ¿no? Que no todos los agentes de la policía local tienen que saber euskera, ¿de acuerdo? Pero que una persona en un control policial, oiga, le ponen una multa y se dirige en euskera, pues alguien debería poder atenderle. O pide, oiga, pues la multa, témela en euskera. Pues alguien debería darle la multa en euskera. Es decir, es una cosa, vamos, pues no fue así y bueno, ya digo, por el testimonio de esta persona no quiero ahondar más en la cuestión, porque esto supongo que dará luego lugar a alguna recomendación, pero creo, ya digo, que a estas alturas deberíamos tener claros cuáles son los criterios, ¿no? Y por lo que nos ha narrado el ciudadano, no parece que los tengamos muy claros, ¿no? Seguro que no. Tengo más preguntas, pero vamos a hacer que ellos también participen, porque nos hemos ido, porque yo me he extendido en una primera parte con el tema de los bancos, que me interesa mucho tu opinión, Martín. Mario Garro, buenos días. Miquel Gómez, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, Vista Alegre 2, hemos regresado a Vista Alegre 2. O sea, yo a Castañeda, ¿qué tal? Bien, además vienes con la chamarra de guerra, ¿eh? Ahí vienes de camuflaje. Bueno, Rinclán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, os dejo que preguntéis aquí a mi buen amigo ya, Martín Garchendía, lo que os preste. No, a ver, yo me sorprende un tema que parece que se ha un poco olvidado. Tiene 2 vertientes. Es el tema de lonjas vacías, por un lado, que siguen desde el ayuntamiento, siguen negándose a cuando una lonja ha sido negocio y luego se cierra y pasan los años y sigue cerrada, el ayuntamiento se niega a bajar la tasa de basuras a esa lonja, a pesar de que ya no genera ningún residuo porque está cerrada, no tiene muchas veces ya ni luz, ni agua, ni servicios, pero el ayuntamiento, por más reclamaciones que se le hace, sigue diciendo que hay que pagar la tasa completa de basuras. Digo, pero vamos a ver, no puede ser que si no estoy usando un servicio tenga que pagar el servicio completo. No digo que no haya que pagar nada, pero hombre, algún tipo de bonificación tendría que haber y esa cerrazón por parte del ayuntamiento a mí siempre me ha llamado la atención. Y luego el tema también de que al final algunas de esas lonjas se convierten en lonjas recreativas con el tema de seguridad, insonoración, ¿no? Todo tipo de problemas que tienen, porque claro, ahí se meten unos chavales, en principio van a estar 2 o 3 días, pero al final se acaba convirtiendo en una actividad habitual y el ayuntamiento, bueno, pues también la normativa es muy laxa cuando queremos y muy estricta cuando nos conviene. Y eso, el doble rasero, en esos casos, yo creo que a los vecinos también les llama la atención. No sé cómo está ahora el tema en el departamento. Pues 2 preguntas, la verdad que, en fin, aunque suene tópico, muy interesantes y que agradezco, ¿no? En relación con, efectivamente, los locales vacíos y la tasa de basuras, ¿no? Lo cierto es que hay una exención, si no recuerdo mal, creo que es una exención en aquellos locales que son estrictamente de obra, ¿no? Los que son, vamos, recién construidos y tal y que igual. Y ahí la normativa establece que esos locales estarán exentos siempre y cuando no cuenten ni con luz ni con agua, ni luz ni agua, ¿no? Bien, pues hace poco recibimos una reclamación en la cual una persona planteaba que tenían un local vacío que no utilizaban para nada y que tenían luz pero que no tenían agua, ¿no?
creo recordar que era así, que tenían luz y no tenían agua, ¿no? Y efectivamente, al hilo de eso, emitimos una recomendación diciendo para que sea uno u otro, es decir, ¿cuándo determinar que un local no tiene actividad? Porque podría haber incluso locales que no estuvieran dados de alta en el IAE, pero que tuvieran alguna actividad, medio clandestina, lonjas juveniles, no sé. Pero lo cierto es que si un local no tiene luz o no tiene agua, pues no parece claro que ahí se pueda hacer ninguna actividad, y por tanto es un criterio interesante para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, hicimos una recomendación en ese sentido para que se modificara la ordenanza. Luego creo que no se ha modificado porque no se han modificado las ordenanzas en general, o salvo aspectos muy concretos, ¿no? Pero esa es una reclamación, que sostenemos y que sostendremos, ¿no? Y en relación con el tema de las lonjas, bueno, pues pasa esta paradoja que hemos puesto sobre la mesa también muchas veces, ¿no? Es decir, que hay un montón de lonjas en nuestra ciudad que están ocupadas por chavales que realizan una actividad que en general me atrevería a decir que no genera grandes molestias, es decir, salvo casos puntuales, ¿no? Pero seguimos una vez más sin tener una normativa que regule esta cuestión, en definitiva, sin saber a qué atenernos, ¿no? Yo en la última lectura de la memoria correspondiente al año 2015 les leía a los concejales del Pleno la respuesta que nos había ofrecido desde el Departamento de Medio Ambiente en relación con esto. Cuando hicimos la consulta, decir, bueno, yo quiero legalizar la lonja juvenil, oiga, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Y en la respuesta se nos venía a decir que eran prácticamente imposibles de cumplir. O sea, era gracioso, ¿no? Porque ellos mismos reconocían, y sé que lo hacen, ¿no? Pues que son condiciones que no son viables, es decir, que no son realistas, ¿no? En definitiva. Y por tanto, pues a la realidad, es decir, si alguien quiere legalizar, pues en la realidad no sé cómo puede hacerlo, no sé muy bien, o por lo menos las medidas serían leoninas, ¿no? Y por otra parte, pues se hace necesario regular una actividad que cada fin de semana pues agrupa a miles de chavales en nuestra ciudad y chavalas. Es que al final, ¿no?, parece que tiene que pasar algo, claro, para que se cambien estas normativas. Es decir, cuando haya un accidente, o cuando haya un incendio, o cuando haya tal, o haya un susto, entonces es cuando diremos hace falta legalizar. Pero ahora que no ha pasado nada, es el momento de que se hable y se ponga en marcha. Igual que sería el caso para lonjas que utilizan los chavales como, digamos, primera oficina o primer semillero para su pequeña empresa, ahora que hay tanta actividad digital. Sería el momento de que hubiera una normativa para permitir estas cosas de una forma, digamos, legal. Sí. Pero todo se atasca en el mismo sitio. Ya. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué quieres preguntar? A Martín me parece muy interesante cada vez hablar con él, porque creo que en la oficina del síndico sois las personas que tenéis más visión de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay en Vitoria. Mi pregunta va dirigida, me acuerdo que no hace tanto estuvimos hablando también aquí, y yo te hablaba de si veías la necesidad de una ampliación o de más compromiso por parte del ayuntamiento con la oficina del síndico, es decir, con más personal, con más material. ¿Qué ha cambiado con respecto a eso? ¿Ha cambiado algo? ¿No? Bueno, ha cambiado. Bien, o sea, primero yo destacaría, o sea, primero por poner el aspecto positivo por delante, ¿no? Es decir, la oficina del síndico tiene medios para hacer su labor, ¿no? Así en general, ¿no? Ha sido muy positivo, por ejemplo, la apertura de la nueva oficina, por ejemplo, y esa estabilidad que le ha dado, ¿no?, al servicio, porque hemos andado así un poco, bueno, pues antes estaba en el edificio Ópera, después estuvo en la calle San Antonio, y bueno, parece que ya tenemos un lugar estable donde ubicarnos, y eso es positivo, ¿no? Respecto a los gastos de oficina y tal, ahí hubo un recorte considerable que quedó en una partida mínima, ¿no? Y bueno, pues, en fin. Pero para nuestro día a día, digamos, contamos con medios, a pesar de lo cual yo creo, vamos a ver, en la oficina del síndico había 4 personas trabajando hasta el año 2012, que tomé yo posesión, a finales de 2012. Ahí se recortó, digamos, se redujo la plantilla a 3 personas que estamos actualmente, y hombre, la verdad es que es escaso. O sea, yo creo que, bueno, pues en un periodo de crisis y tal, pues más o menos, porque hubo otros muchos servicios que tuvieron que asumir recortes y reducciones y tal, pues era relativamente comprensible, ¿no? Pero yo creo que ya a estas alturas yo creo que habría que replantearse pues contratar a una persona más, ¿no? Porque si no, pues al final me doy cuenta yo mismo que, es decir, pues que al final, o sea, ocupar el puesto de síndico conlleva más cosas que la mera gestión, que la mera tramitación, actos institucionales, entrevistas, tal, no sé qué, y la verdad que a veces andamos un poco pillados, eso es la verdad, ¿no? Entonces mejoraría la gestión si pudiéramos
contar con una persona más, eso sí. Hay que decirle en el ayuntamiento. Sí, hay que creo insistir. que a veces desde la oficina del síndico pedís poco. No, pero ¿Has hecho una pedimos recomendación? poco, sí. Creo que a veces pedís poco, sí. Seguramente sí. Una recomendación debéis hacer. Escucha, pero es que además los presupuestos debería de estar ya, ¿no? ¿O no? Claro, los presupuestos se aprobaron, pero yo creo que la partida está la misma que el año pasado, pero ahí estamos negociando. Estamos hablando con el Departamento de Hacienda, bueno, yo creo que habrá una modificación, pero estamos hablando del chocolate, el loro, o sea, pero bueno, el año pasado sobre todo anduvimos un poquillo, luego nos faltó, porque en fin, desde la alcaldía también nos echaron una mano y tal, pero la partida era escasilla, sí. Miquel o Mario, ¿qué crees? Yo te voy a pedir, no sé si es... Bueno, yo te voy a pedir una opinión y tú decides si lo haces a nivel personal o como síndico. Pero mi pregunta sería, ¿qué puede hacer el síndico o qué opinas tú que puede hacer el síndico en el caso de los despidos de FCC? O sea, ¿cómo puede atender a las personas si es que las puede atender? ¿Cómo puede ocuparse o estudiar estos casos? Y ver si la empresa está cumpliendo la legalidad que se le exige a través de ordenanzas o de leyes de administración pública. Pues es una pregunta muy interesante también. Hace poco precisamente emitimos un informe en relación con las cláusulas sociales de los contratos administrativos y tal, ¿no? Un poco que hacía un repaso, porque ha habido bastantes cambios en los últimos tiempos sobre esta cuestión, ¿no? Y haciendo un repaso de cuál es la situación actual en relación con las cláusulas sociales, ¿no? Y ahí recomendábamos, bueno, pues que quizás había que revisar una instrucción que en el Ayuntamiento es de 2015, si no recuerdo mal, que después aprobó una ley autonómica y tal, y quizás convendría dar una vuelta, ¿no? En relación con esto que comentas, está vinculado con esta cuestión, ¿no? Es decir, yo les comentaba a los concejales hace poco, ¿no? También estricta legalidad, pero fíjate esas paradojas, ¿no?, que se dan. Nos planteaba un ciudadano con la famosa plusvalía, le cobraban 4 o 5 mil euros y decía, es que yo trabajo para una contrata al ayuntamiento que me paga 700 euros y no tengo dinero para pagar este impuesto, ¿no? Bueno, todo legal, quiero decir, seguro que cumplía convenio, ¿no? Sí. Pero quiero decir, me parece que es interesante que los contratos, sobre todo cuando son de este importe, al final el contrato de limpieza es el contrato más grande que tiene el ayuntamiento, y eso implica muchísima gente, muchísimos servicios y tal, ¿no? El contrato contempla ya que digamos, pues, o equiparaciones, por ejemplo, de los trabajadores de FCC a las condiciones del ayuntamiento, etcétera, las aplicaciones de los convenios y tal, ¿no? Yo creo que esas cláusulas se están introduciendo poco a poco, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Pero también tiene que haber un cambio de mentalidad importante, porque la administración no está acostumbrada a este tipo de controles. La administración siempre ha entendido que la contrata era una empresa privada, que lo es, y que la gestión era cosa de la empresa, ¿no? Entonces, es un cierto cambio de mentalidad pensar que, bueno, ahora tenemos que ejercer cierto control sobre eso, ¿no? Y eso pues obligará, ya hubo un intento por parte de diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava también, pues crear comisiones de control, de que se cumpla tal, es decir, no basta con poner las cláusulas, sino que hay que controlar que se cumpla, ¿no? Y en este caso, pues, hombre, tendría que conocer con mayor profundidad el asunto, ¿no? Pero hay cláusulas, me consta que hay cláusulas en el contrato para controlar este tipo de cuestiones y debería hacerse, ¿no? Pero ya digo, requiere un cierto cambio de mentalidad. Sí. Mario. Bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas. Lo del tema del euskera y la policía municipal lo voy a dejar ahí, porque es que ya, si digo algo seguro que es politizarlo, entonces bueno, vamos a dejarla ahí. Tristeza. Y la segunda, sí que me gustaría, no sé también que me puedes contestar a nivel personal como síndico. A mí, de verdad, que me choca muchísimo que con el tema de recaleor, Visirik y tal, esto todavía está ahí enquistado. Yo no sé si hay una regulación del síndico, no sé si ahí se va a poder avanzar algo, porque ahí llevan años, no hay ninguna solución, y esto tarde o temprano habrá que dar una solución. Sí, es una cuestión, al final es una cuestión política, ¿no? Es una cuestión de decisión política, en definitiva, ¿no? ¿Qué medidas se adoptan o qué cauces se adoptan, ¿no? No creo que, ya digo, no creo que sea una cuestión estrictamente técnica, ¿no? Yo creo que ahí detrás pues habrá que ver qué solución se da, ¿no? Porque esa gente al final tendrá derechos también. Tendrá derechos. Bueno, hombre, qué duda cabe que cualquier desalojo de estas viviendas y tal, pues tendría que hacerse conforme a un procedimiento, ¿no? Pero de ahí a que tenga derechos, yo que sé, indemnizatorios o tal, no le veo. Pero sí, pero claro, en todo caso hay que seguir un procedimiento, claro. No puede producirse así automáticamente. Se lleva muchos años enquistados sin darle solución, ¿eh? Sí, pero ya digo, es una decisión política, yo entiendo que básicamente, ¿no? Básicamente. Más que una decisión técnica o...
me comentabas ayer, hablar, me dices, un caso curioso. Me hablas sobre la igualdad y acción positiva. El Ayuntamiento de Valencia dará prioridad a los hombres en el acceso a las nuevas plazas de administrativo. Es un tema, sí. No solo es curioso, es que en los tiempos que corren yo creo que es arriesgadísimo, ¿no? Es interesantísimo y me daba que pensar, la verdad que no tengo clara mi opinión al respecto. Fíjate, porque... sí, se ha torcido los ojos. Lo he visto desde aquí. Pero es un tema... Sí, ¿no te ha chinado? No, o sea, no se me han vuelto los ojos. Sí me parece algo, bueno, no sé, creo que estamos equivocando. La igualdad... es una cosa curiosa, ¿no? Nos estamos liando mucho en las administraciones con el tema de igualdad y el tema de... Sí. Esta iniciativa se plantea dentro del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia y además, digamos, desde un punto de vista progresista, digamos, ¿no? O sea, con una postura progresista, ¿no? Y a mí la verdad que me genera dudas. Me genera dudas porque, primero es un hecho que hay determinados puestos en las administraciones, pero también la Administración de Justicia, que vamos, la Administración de Justicia dentro de 20 años se parecerá, pero al revés a lo que era la justicia en los años 50, ¿no? Que no había ni una mujer, pues yo creo que en 20 años no veremos ni un hombre, o sea, la verdad es esa, ¿no? Y en la sanidad y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, esto... categorías, puestos directivos. Sí, estaría efectivamente. Muy bien que haya igualdad de oportunidades, pero esa no es la realidad. Entonces, bueno, pues medidas que apoyen que esa igualdad se dé, pues bueno, pues igual dentro de unos años hablamos de una realidad diferente, claro que sí, pero... A mí me parece a mí lo que me plantea sobre todo es que, claro, cuando hemos aplicado medidas de acción positiva a favor de las mujeres o para facilitar, o equiparar el acceso, era porque precisamente partían de una situación de clara discriminación, ¿no? En sectores del transporte, de la construcción, imaginémonos, ¿no? O también en la administración, cuando está prácticamente en su totalidad compuesta por hombres, por lo menos en los cuerpos técnicos, ¿no? Pero digamos que, o sea, las medidas de acción positiva hasta ahora se adoptaban para solventar situaciones de desigualdad de partida, ¿no? Pero claro, en este caso se da la paradoja de que si las mujeres son mayoritarias en determinados sectores y también en la judicatura, no solo ya en la gestión judicial, por ejemplo, sino también en la judicatura, son cada vez más mayoritarias, ¿no? No es porque partan de una situación de desigualdad, sino precisamente porque se han adoptado medidas igualitarias, es decir, porque los procesos de acceso son igualitarios. Entonces eso nos lleva a una situación curiosa, ¿no? Que cuando aplicamos procesos estrictamente igualitarios, pensemos en la judicatura, por ejemplo, cuando han sido los propios hombres los que han tenido que seleccionar a las mujeres. Y sin embargo lo han hecho. ¿Por qué? Porque eran mejores. Entonces, claro, digo, ahora vamos a aplicar esas medidas para corregir que, o sea, una cuestión estrictamente numérica, ¿tiene que haber igualdad de mujeres y hombres? O si aplicamos una igualdad real y efectiva, tenemos que atenernos al resultado que derive. O en la segunda... que este es el caso. O sea, este es el caso. Esas son acciones que podemos discutir o no discutir, pero yo creo que el problema es más profundo. El asunto de la no igualdad que tenemos en nuestra sociedad es más profundo que meramente numérico. Y sí que es verdad que las instituciones muchas veces no se dan cuenta y sacan normativa hablando, pues eso, de porcentajes o de números, y es mucho más profundo que todo eso, no son números. Verás ahí la segunda reflexión, y con esto termino, pero la segunda reflexión en la que me da lugar y que me hace un poco de gracia, reconozco, que me rodeo un poco en esa idea, es que cuando se han aprobado oposiciones, por ejemplo, para bomberos, ¿no? Y hemos reclamado que las pruebas físicas eran insuperables para las mujeres, ¿no? Y que había que remodelar algo porque no había forma de que las mujeres superaran esas prácticas, porque no somos físicamente iguales, y eso está claro. Ahora, otra cosa es si todos los bomberos tienen que tener las condiciones físicas del hombre más cachas, por así decirlo. Bien, pero fijaros que en este caso me da lugar a otra reflexión, es decir, aquí tenemos unas pruebas que son iguales para todos y todas, pero parece ser que ya las hacen mejor. Y digo yo, ¿habrá que adaptar las pruebas de administrativos, de auxiliar, para que los hombres puedan entrar?
¿Estamos dispuestos los hombres a asumir que a lo mejor hay pruebas que resultan mucho más difíciles de superar para nosotros que para las mujeres? ¿O no? No lo sé, pero reconozco que me hace un poco gracia Sayua esta está dando cuestión. vueltas. Pero, Sayua, si quieres ahora en la tertulia, si quieres, lo debatimos ahora, si quieres ahora lo debatimos. Digo por despedirle a Martín, que sé que anda con tiempo. Que te preguntaba antes por la pulserita de refugiados, que te he visto que estás ahí, haces... Bueno, pues por lo menos... Una declaración manifiesta, además. Por lo menos sí, por lo menos ahora hay que manifestarse un poquito, ¿no? Por esta cuestión que la verdad es que ha sido lamentable, ha sido muy vergonzoso, ¿no? Y bueno, pues por aunque sea... Y lo que nos queda, amigo mío. Sí. Y lo que nos queda, por desgracia, ¿no? Eso es. Yo no sé, fíjate que... Yo creo que hay que ponerse en esa piel, ¿no? Y todos... Nadie está exento de que nos pase. Nadie está exento. Yo creo que esa es la clave, es decir, y es más, o sea, no descarto que todos acabemos siendo refugiados tarde o temprano, ¿no? Y entonces, encontrarte con esa situación de que nadie te eche esa mano que necesitas, me parece terrible. A mí me parece muy duro, sinceramente. Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo, solo hay que ver las redes sociales. Ayer yo en Facebook, con el tema del yihadista detenido, cómo se manipulan las informaciones y cómo se hacen de forma interesada, cómo se dirigen de forma interesada hacia una nacionalidad, cómo se discrimina además, ¿no? Y cómo además ves cómo hay gente, además, que es como que le tocas un botón, ¿no? Y dices, no, y es que encima cobran, y es que encima no sé qué, porque encima vienen aquí, porque encima nos quitan, porque encima les tenemos que permitir, porque les permitimos, les consentimos. O sea, yo ayer me quedé... Pero, fíjate, Joseba, solo por... Aterrorizado, lo digo de verdad, aterrorizado. Por hacer un comentario, pero cuando se cita esto de las ayudas sociales y el yihadismo, ¿no? O sea, estaría bueno, no es por nada, pero reflexionemos, estaría bueno que para otorgar una ayuda social tendríamos que consultar sobre la ideología de esa persona, ¿no? Pensemos de qué estamos hablando. O sea, tenemos que hacer un escrutinio de cuál es la ideología. Es decir, ¿a quién vota usted? ¿Qué ideas defiende? O sea, creo que son esferas distintas. Pero escucha, pero Martín, pero evidentemente lo sería. Pero voy a ir más allá, Martín. Es que en las redes sociales se culpabiliza directamente al político. Se dice, no, es que el político tiene la culpa, y es verdad, yo no le quito responsabilidad al político, pero yo quiero que la gente reflexione en ese sentido. Es decir, cuando uno va a pedir una ayuda social, no está el político ahí, en la ventanilla, está un técnico que cumple la legalidad más vigente aprobada por el Parlamento. Exacto. Por lo tanto, si hay que modificar esa ley, habrá que modificarla, pero el técnico no está permitiendo que ese señor cobre los bienes, si no es porque legalmente cumple. Luego otra cosa será que engañe, mienta, falsee, falsifique. Y que se tomen medidas para corregir eso y por supuesto. Pero es que parece ser que el político tiene la culpa. Sí. No, mira, pues aquí, concretamente en el País Vasco, todos han tenido parte de gobierno y todos han negociado, porque cuando nos interesa bien negociamos una cosa a otra. Ahora estamos con Madrid, los presupuestos de Madrid, no sé qué. Pero es que allí se puede sentar a negociar y proponer, oye, mira, yo es que quiero, cambiemos cromos. Pues para esto también. ¿Por qué no hay? Porque hay un interés político, de mensaje, de captación de votos. No hay interés en solucionar el problema. Ese es el asunto, Martín. Bueno, sin más, por suerte las ayudas de este tipo no son graciables, porque entonces sería una ineficiencia. Efectivamente. Es una normativa que hay que aplicar para todos igual. Y entonces, pues a veces puede dar resultados, bueno, pues que no sean los más adecuados o tal, pero es lo que hay. Increíble. Martín Garchendía, es un lujo, como decía Sayua, es un lujo tenerte, poderte oír y contárnoslo. La verdad es que es un espacio que, ya te digo, que desde que te tenemos aquí, yo creo que todos aprendemos mucho y además aportas otra visión diferente de lo que nos pasa en nuestra ciudad. Es así, encantado, vamos, nada más. La oficina del síndico, importante, quédense con esa oficina en la que cuando tengan una duda como ciudadanos vayan donde Martín Garchendía, que yo creo que, bueno, aquí está la calidad. Gracias, Martín. Vale. Un placer. Nosotros hacemos una pequeña pausa, publicidad. Despedimos a Martín Garchendía y seguimos adelante con el debate.